ameritaría que esos sean más relevantes que otros. Cuando se hace un diseño estructural, por ejemplo, se evalúan todas las posibilidades: viento, peso propio de la estructura, sismo, y se diseña por el factor que resulte el más amenazante o el más peligroso, o una combinación de todos ellos. Entonces, yo creo que no hay absolutamente nada que temer en cuanto a las construcciones. Yo creo que los diseños estructurales está previsto que ocurran este tipo de eventos y no tiene por qué asustarnos a la población. Claro, no como en la Ciudad de México, que se diseña ya más en concreto como sismos, ¿no? Claro, y eso no quiere decir que aquí no se diseñe por sismo. Un analista estructural evalúa todas las posibilidades de todos los eventos que pudieran ocurrir. En Yucatán, el evento más fuerte que tiene que enfrentar un edificio quizás es el viento, por los huracanes, o el peso propio de la estructura. Entonces, esos son los aspectos relevantes, pero se evalúan todos, no por pensar que en Yucatán no hay sismos, se deja de lado esa situación. Al contrario, se evalúan todos y se diseñan para los más relevantes. Entonces, eso quiere decir que los menos relevantes están perfectamente cubiertos. Oye, ingeniero, ¿ese acontecimiento no marcaría una pauta en el caso, como bien decía, de las construcciones para de aquí en adelante? Porque no ha sido el primero, ¿no? Y no creo que sea el último que podamos registrar, aunque se dice que no estamos en una zona sísmica, pero las placas tectónicas sí se mueven cuando hay un efecto en otra parte, sobre todo en Oaxaca, cercano a la península. Claro, mira, siempre las instituciones que están encargadas de establecer normas y reglamentos siempre están pendientes de cómo evoluciona el mundo y cómo empiezan a suceder fenómenos que antes no ocurrían o que empiezan a ser de mayor magnitud. Por ejemplo, el cambio climático. Ya sabíamos que en Yucatán existen huracanes, pero el cambio climático está haciendo que los huracanes sean más frecuentes y de mayor intensidad. Entonces, eso lo tienen que estar observando las instituciones que diseñan y que establecen las normas, y modificar cuando consideren que vale la pena modificarlo. Esto mismo de los fenómenos meteorológicos, no solo los huracanes, a veces hasta las simples lluvias ya no son tan simples como las acabo de calificar, sino traen una mayor cantidad de agua. Entonces hay peligros de inundaciones. Si hay cerros, aunque sean pequeños, podría haber deslaves. En las zonas que están próximas al litoral costero podría haber inundaciones, como ya las hemos experimentado. Entonces siempre todas las organizaciones que establecen normas, siempre de manera responsable, están pendientes de la evolución de estos fenómenos para, en su caso, cuando lo amerita ese análisis, proponer las modificaciones a los reglamentos. Como ejemplo, desde los sismos del 84, fueron 85, de los 80 en la Ciudad de México, los reglamentos para diseño estructural por sismo se modificaron y se hicieron más estrictos, porque sucedió un fenómeno que no tenía estadística de haber ocurrido con esa intensidad, ¿no? Entonces siempre hay que estar pendientes de ello y modificar lo que sea necesario. Por otra parte, perdón, así como ellos están trabajando una legislación para estas empresas que no son inmobiliarias, la CEMIC, o en el caso de la construcción, ¿hay alguna regulación para detectar empresas patito, constructoras, o cómo se puede hacer para que alguien que esté interesado en una construcción pueda cerciorarse de que no le van a dejar? Tenemos suficientes leyes y reglamentos que regulan la actividad comercial de cualquier empresa, no solo de las constructoras. Y cuando un usuario, un cliente ve afectados sus intereses, tiene los medios legales a los cuales acudir para ejercer sus derechos. No calificar con términos peyorativos a las empresas no es función ni de la CEMIC ni de ninguna otra institución. Debe haber
reglas claras, y las hay suficientes leyes. Lo que tenemos que hacer es cumplirlas, y cuando no se cumplan, pues que se sancione a quienes sean responsables de no haberlas cumplido. ¿Los integrantes del CEMIC son garantía para quienes estén interesados? Claro, desde luego que sí. Como presidente los respaldo y me enorgullezco de representar a un gremio que ha dado ejemplo durante muchos años de cumplir con los compromisos que asume, ya sea contractuales o verbales o de todas maneras. Conozco a muchos empresarios desde hace mucho. Yo tengo más de 30 años trabajando en la industria de la construcción, y ahora, después de 30 años en este medio, me toca el honor de presidir esta institución. Entonces conozco muy bien a los empresarios, sé de lo que estoy hablando cuando digo que somos muy cumplidos, somos gente honorable, que nos gusta pues cumplir con lo que ofrecemos, lo que firmamos en el contrato. Ingeniero, por la orografía, la geografía y sobre todo la geología de la península y en nuestra zona, ¿ve poco probable algún derrumbe ante una eventual a futuro zona sismológica o sismo en réplicas? Sí, mira, no soy la persona indicada para responder eso porque no tengo los conocimientos respecto a sismos o a geología, pero yo creo que de momento eso es algo que no debe de preocuparnos. Repito que las instituciones que emiten normas o los institutos de educación deben estar estudiando ya el fenómeno. En las universidades como la UADY hay aparatos de medición de estos fenómenos, y yo creo que mientras estén dentro de ciertos límites no hay absolutamente nada de que... Sí, es que se lo pregunto como especialista en la construcción, ¿no? Ya ve que las construcciones, y por el tipo de suelo que tenemos en la península de Yucatán, que es considerado muy rocoso. Al contrario, el suelo rocoso de la península de Yucatán favorece la estabilidad estructural de las construcciones, porque es un suelo de mucha resistencia a la compresión, es un suelo muy estable. Entonces es muy favorable para la estabilidad estructural de los edificios. O sea, ¿sería poco probable un derrumbe? Yo considero que poco probable si está bien calculado por expertos en el tema. Sí, que sí. Los hay y hay muchos. Si bien está un poquito fuera de contexto esta situación de los sismos, aquí en Yucatán ya se está construyendo, por ejemplo, el primer rascacielos allá al norte de la ciudad. A manera de ejemplo, ¿qué tipos de sistemas existen en el tema de la construcción para evitar este tipo de situaciones, como la que habla el compañero, de un derrumbe? Mira, los ingenieros estructurales, los que tienen esa especialidad del diseño estructural, que hay muchísimos y muy destacados empresas yucatecas que se dedican a esto, tienen contempladas todas esas posibilidades. Yo no soy experto en ese tema, pero he visto el trabajo de ingenieros con maestrías y con doctorados en estructuras. Existen software que permiten modelar estos elementos, y hay se interrelacionan muy profundamente con quienes diseñan los proyectos. Entonces hay que saber, el diseñador estructural tiene que saber proponer las mejores herramientas y los mejores instrumentos para satisfacer el diseño, al creador de ese diseño, pero también proteger a los clientes. La ingeniería estructural tiene dos objetivos muy importantes. Uno es la seguridad tanto de la propia estructura, porque es una inversión, es un activo, y los propios desarrolladores me consta que son muy responsables en ese aspecto. No conozco a ninguna empresa que por tratar de ahorrar dinero vaya a minimizar estos riesgos, porque es su propia inversión la que está en juego. Entonces es la seguridad estructural del edificio, pero también la seguridad de las personas que los ocupan y que los utilizan. Y por otro lado, también el buen diseño estructural garantiza un desempeño adecuado de la estructura durante toda su vida útil de servicio. Son las dos funciones principales: seguridad y condiciones adecuadas de servicio durante toda su vida útil. Oiga, y como empresario, ¿qué opinión le merece la aprobación de las vacaciones dignas que se modifica ahora para los trabajadores? Bueno, yo creo que conforme las empresas avancemos en una mejora
de la productividad, de la competitividad, que insertos como estamos en un mundo globalizado, donde tenemos competencia, ya no solo en la misma región, porque ahorita con el trabajo a distancia estamos compitiendo con gente de muchos otros lugares del mundo. El mundo está evolucionando a una integración mayor. Entonces, cuando estamos en esta situación, pues hacer más justas las aspiraciones de los trabajadores no tiene absolutamente nada de malo, nada más tiene que venir aparejada con un incremento de la competitividad, una mayor responsabilidad, mayor profesionalismo y pues bueno, ya está aprobado, hay que cumplir con eso, ¿no? Y creo que muchos trabajadores que se esfuerzan todos los días por ser más competitivos, por ponerse la camiseta de la empresa, pues desde luego que necesitan unas vacaciones dignas. Y sobre el Teatro Peón Contreras, que acaba de sufrir un incidente, como profesional de la construcción, ¿qué opinión le merece? Si le han pedido algún peritaje, alguna opinión al respecto. No nos han pedido ningún peritaje porque no somos peritos. Somos una organización empresarial que agrupa a empresas constructoras. Como organización responsable de la sociedad civil, pues claro que insistimos en la importancia de que todas las construcciones contemplen medidas de seguridad. Los accidentes son eso, accidentes, sí, claro, y a veces son inevitables, pero la manera de minimizar los riesgos es estar en constante revisión de las normas de seguridad y cumplirlas. Pues es un edificio que no se acaba de construir, pero recibe constantemente remodelaciones y ampliaciones, y los equipos que se necesitan para producir buenas obras culturales pues son audio, iluminación, video, etcétera. Entonces, pues hay muchas instalaciones que requieren ser revisadas constantemente. Lamentamos que haya ocurrido este accidente, y pues ojalá pronto podamos volver a contar con este espacio que nos enorgullece a todos los yucatecos y que sirve para fomentar la cultura en nuestra entidad. Ya que tocaba el punto de la seguridad, lo de las capas. En las redes sociales pues ya está en la opinión del titular de la CEMIC, en la cual ya acaba de externar opiniones diversas en cuanto a la... Él es el ingeniero Raúl Asís Monforte González, que es el presidente de la Cámara Directiva, del Cabildo Directivo de la CEMIC. Muchísimas gracias por su atención, como siempre, soy un servidor de la plataforma El Tizo.